Ya le digo, yo también estoy bien, dijo. Con mis 70 años, dijo, no hay cosa más hermosa de estar feliz, dijo, porque ya voy de bajada. Dijo. De verdad, la primera vez en mi vida que escucho eso, digo, ya voy de bajada y estoy bien contento. No tengo que pedirle nada más a la vida, dijo, estoy feliz porque ya voy de bajada. Dijo. Y muchos de nosotros, o muchas personas, cuando llegan a los 50 se preocupan. Pero yo pienso que son los mejores años de nuestra vida, porque son años de reflexión. El resto de ir para allá es reflexión nada más. Y disfrutar los nietos y ya convertirse en juguete de los nietos, ¿verdad? Y así ha sido. Pero de veras esa señora así dijo, yo venía a nosotros y dije, mira, contento porque tiene 70 años y bien tranquilo el señor, bien sonriente, ahí pasa siempre, me saluda. Yo creo que es abuelo de un amigo de Yosaya. Pero sí, hermano, es raro encontrar ese tipo de personas, y son las personas que más viven, que no están quejando de la vida, sino que la disfrutan. Y que disfrutemos un poco que nos queda, ¿ven? Amén. Ahora, vaya abriendo su Biblia. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Versículo 14 al versículo 21 le vamos a dar lectura a la palabra del Señor esta hermosa tarde. Amén. Dice en las Sagradas Escrituras, para honra y gloria de nuestro Dios y para beneficio de nosotros, dice así: cuando llegaron, el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. El versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús, al demonio, dice, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Fuera. No lo pudimos echar fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Amado Dios, esta tarde, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Padre. Gracias por darle oportunidad al hermano de cumplir años. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por cada joven, cada jovencita, cada niño, por todos los que estamos acá, Padre. Por lo que nos visitan, te damos gracias, Padre. Y gracias por la bendición que nos has dado de conocerte y de saber de ti, Padre. Ahora pues pedimos que hables a nuestro corazón y que, por favor, Señor, tu palabra quede dentro de nuestro corazón y la pongamos por obra, Padre. Porque se lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntese. Llegamos a dar lectura a una porción de versículos de uno de los milagros que hizo Cristo en el tiempo de él. Y hoy en este tiempo, hermanos, sabemos el paganismo que el mundo celebra, todo lo que se hace en estas fechas, pero todo eso que se hace, hermano, va basado al calendario romano, no al calendario judío. La cultura, lo que tenemos ahorita de Israel, se basa al calendario de Roma, pero el calendario de Israel es diferente, el Israel antiguo, estoy hablando. Pero bueno, en estas fechas, hermanos, si basado a lo que nosotros conocemos, serían 2026 años después que Cristo murió, del año 0 para acá, ¿me entiende? De lo que tenemos, y la gente lo sigue en pleno siglo
XXI, donde la tecnología ha avanzado, la gente sigue todavía con esas creencias, ofendiendo a Dios, hermano, a la integridad de Dios, hermano, porque es la verdad, porque nada de eso está registrado en la Sagrada Escritura. Él hizo, su sacrificio lo hizo una vez y para siempre, con un propósito, de perdonar a la humanidad, de que la humanidad fuera salva, que le conociera a Él como Salvador. No lo hizo para que se esté repitiendo lo que se está haciendo. Pero bueno, cada quien va a entregar cuentas al Señor. A nosotros nos ocupa hoy, esta mañana, el tema que yo tengo para compartir a usted, lo cual a Dios ha puesto en mi corazón, es cuando no hay fe, no hay milagro. Cuando no hay fe, no hay milagro. En cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, hermano, si no hay fe, no se va a hacer. Debemos de entender, hermano, que si no tenemos la fe en Dios y en su Hijo, no hay trato con Él. Esas son las Sagradas Escrituras. Hemos oído, ¿me entiende? Personas que dicen, no, fulano me hizo este milagro. No, si no hay fe en Cristo o en Dios, no hay trato. En este mundo que vivimos, hermano, lo gobierna otro Dios. En Mateo capítulo 4, cuando Satanás se enfrentó a Cristo, lo llevó a la cima de la montaña y le dijo, mira todo lo que alcanzas a ver. Todo este mundo me ha sido entregado a mí, dijo. Y yo se lo doy a quien yo quiera, dijo el enemigo. Pero si tú postrado me adoras, yo te lo doy a ti. Eso fue lo que le dijo en Mateo, cuando salió de la tentación. Y Cristo le dice que no, que solo hay que honrar a un solo Dios, al Dios verdadero. Ahora, y es verdad, el control lo tiene él, el enemigo. No porque el mundo sea de él, sino que Dios le dio, no se lo dio Dios, hermano. Se lo entregó, ¿cómo se llama? Adán cuando quebró el mandamiento de Dios, cuando se alejó de Dios, cuando pecó. Ahí fue donde se lo entregó totalmente. Y desde ahí ha venido gobernando el enemigo a tener a las personas en confusión y todo eso. Y falta todavía la otra etapa final, hermano, según Tesalonicenses capítulo 2, donde Dios va a enviar un poder, dice, engañoso, en el cual todas las personas van a creer. Porque se va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer milagro, va a resucitar muertos, va a hacer, haz de cuenta y caso, como lo que hacía Cristo. Pero es un poder engañoso. Entonces dice, por cuanto no quisieron creer, dice el Señor en mí, les va a mandar ese poder. Y ahí es donde va a arrastrar con muchas iglesias cristianas y con aquellos que son débiles en la fe, con aquellos que no tienen, ¿me entiendes? Al Señor en su corazón, ahí es donde va a arrastrar con todos ellos. Entonces es muy importante, hermano, eso va a ser al final, después de ahí se explica en lo profético, en la escatología, se explica todo eso. Pero quiero que entienda que lo que estamos viendo, hermano, no es nuevo, esto viene desde el Génesis. Y se ha venido trabajando y se ha venido puliendo hasta llegar al final donde vamos a tener eso. Donde dice la Escritura también, si será posible, si es posible, se engañará aún hasta los escogidos. Por eso es importante, hermano, estudiar las Sagradas Escrituras y tener la fe genuina que Dios quiere que tengamos. Para cualquier cosa que hagamos y para cualquier cosa que emprendamos, hermano. Ahora, la importancia de la fe. Y hemos venido hablando de la fe, hermano. En todos los mensajes hemos venido hablando de esto, de la fe. Y siempre le explico, se lo vuelvo a recordar porque es necesario. Tal vez podría decir usted esta mañana, bueno, eso ya me lo sé hasta de memoria. Pues está bien, no importa. Yo también me sé el versículo de memoria. Pero no quiere decir que ya conozco bien la fe. Porque la fe es diferente a lo que usted y yo estamos hablando o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Es totalmente diferente. Es importante que cada uno de los creyentes en general debería de tener fe en el Señor, en todo lo que Él ha hecho o va a hacer o hará. Nosotros debemos tener fe. Los conflictos que están pasando en este mundo se mueven porque Dios es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que así sea. ¿Es Dios malo? No, en ningún momento. Es la decisión del hombre. Dios quiso tener al mundo en paz y tranquilidad, les mandó a su hijo, lo mataron, les mandó a los profetas, los mataron y así sucesivamente, hermano. Han acabado con todo lo que Dios ha querido hasta tener lo que tenemos. Pero Dios aún así quiere que el hombre confíe en Él, porque lo que Él está haciendo es para beneficio de nosotros. Esa fe no solo debe de ser cuando necesitamos algo, porque muchos proclaman tener fe cuando necesitan de Dios.
cuando se ven acorralados, cuando están encerrados, es cuando buscan a Dios. Y no, la fe debe ser todo el tiempo, hermanos. Ahora, en Él, si no debe de permanecer en cada uno de nosotros, esa fe debe estar ahí, en el corazón, en cada uno de nosotros. Porque desde niños, hermanos, nuestros padres inculcaron una fe en algo que está muerto, y es la verdad. No se puede enojar usted, ni me puede enojar yo, porque eso fue lo que nuestros padres hicieron. Nos enseñaron una fe en algo que no tiene vida, en algo que no existe, en algo que no es verdad. Si vamos a la historia, hermano, como le digo, de todas las creencias, de todo lo que usted ve en nuestro movimiento, no es cierto. Nada de eso es verdad. Todo tiene su origen y se llama Roma. ¿Ok? Entonces, en eso ahí nos enseñaron nuestros padres a confiar en eso. Y lo creímos desde niños porque fue lo que pusieron nuestros padres. Hasta que llegamos a cierta edad donde nos hablaron del Evangelio y comprendimos la importancia de que es de conocer a Dios. Y se nos destaparon los ojos, digo yo, que ustedes se le hayan destapado también, cuando empezamos a leer las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta, ponemos las Escrituras, la evidencia de Dios y la evidencia del mundo, y nos damos cuenta que el mundo ha hecho un caos de toda la humanidad, el hombre, y nos ha engañado a todos. Engañó a todos, a los niños, a los que están naciendo, y así sucesivamente lo van a seguir haciendo hasta que Dios se los permita. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su amor, por eso cuando llega alguien y le toca la puerta y le habla del verdadero evangelio, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, usted debería de abrir su corazón y dejar que Dios hable a su corazón. Cuando usted venga a la iglesia también, porque todo eso, hermano, la única manera de quitarlo, y no es, en muchas personas, hermano, se convierten a Cristo y en muchas personas se borra totalmente esa fe que no era genuina, se quita todo eso y confiamos en Dios. Pero en un porcentaje, y no quiero dar números ni nada ni estadísticas, pero hay un porcentaje en la iglesia que no se le olvida eso, que está ahí guardado en su corazón. Está como, nada más como le dijera, como tapado superficialmente. Y cuando se alejan de Dios, vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Es la pregunta. Hay una respuesta. El Evangelio, dice el Señor, que es enviado a todo el mundo, ¿sí? Dije que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, ¿sí o no? Y también miramos el domingo que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Miramos que Él dice que solo el que hace su voluntad. Y mirábamos que en Mateo capítulo 7, en el versículo 22, mirábamos que ellos le van a decir en aquel tiempo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y sucesivamente, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ok, ahora, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo que a Él les dio a entender que a Él no le interesaba lo que hayan hecho. Su frase final fue el Señor, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Por qué? Estas personas, hermano, pueden estar en una iglesia, pero nunca dejaron atrás, nunca se olvidaron del paganismo. Si vamos a la historia para atrás, vemos a un Israel que sale de Egipto en libertad y con mano poderosa. ¿Sí o no? Los que han estudiado la Biblia pues pueden disfrutar, ¿verdad? Los que no, pues escuchen nomás, ¿verdad? Escuchen y aprendan para que guarden en su corazón y se interesen en investigar. Sale Israel con todo, alegría y todo, ¿verdad? Con el poder de Dios, no le faltaba comida, no le faltaba agua, nada le faltaba. Es más, ellos no sufrieron el calor del desierto, porque una nube los cubría, los protegía. Pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. En Egipto. El pueblo estaba con Moisés, pero su corazón estaba en Egipto. Muchas personas están aquí, dentro de las iglesias cristianas, hermano, pero su corazón está en Roma. Y ese es el peligro que corrimos. Y ese es el peligro que corrió Israel. Al final, hermano, que Dios les dijo, ustedes no van a entrar al reino. No van a ir a la tierra prometida, se van a quedar. Los que van a entrar son sus hijos. Y eso sucesivamente, hermano. Entonces, las evidencias están en la Escritura. Entonces, yo puedo estar acá toda mi vida, me la puedo tirar en una iglesia. Además, puedo enseñar toda la vida en una iglesia, pero mi corazón puede estar en Roma. Puede estar en las creencias antiguas que metieron desde niño. Y es un trabajo muy difícil quitar. Es como cuando tú conoces a alguien, ¿me entiendes? Que se ha congregado en una religión que ha sido religioso de nacimiento,
nació en la cuna de la iglesia, creció en la cuna, creció en la escuela dominical y sucesivamente y sigue diciendo, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy esto y esto. Para sacar todo eso del corazón de una persona con la verdad, cuesta, hermano, cuesta. Y no en todos los casos se logra. Aquí teníamos un miembro, nosotros ya se murió ella, que todavía los últimos meses todavía tenía su corazón tendido a eso, ¿me entiendes? Yo hablé con ella y le decía, no es así. Tienes que entender que Dios es uno. Que no es la religión, hermano. No es el don de lengua, no es el hablar cosas así, ¿me entiendes? Sino que es la fe en Dios, hermano. Pero hay gente, para degradar toda esa doctrina, hermano, es un trabajo muy despacio. Y en otros se logra en una semana, hermano. En un día, en horas, hermano, cuando conocen a Dios. Por eso es importante, hermano. Y yo creo que si Dios transforma a las personas, lo puede transformar a usted. Y yo creo que si usted estudia las Sagradas Escrituras, su mente, su corazón va a ser limpiado y Dios va a poner la verdadera fe que usted necesita. Porque sin esa fe, nada vamos a poder hacer, hermano. Nada, absolutamente nada. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, en un pedazo de madera confiamos en un pedazo de piedra, en un pedazo de yeso, en un pedazo de oro, y total, ¿me entiende? Que no es verdad nada de eso. Las Escrituras nos enseñan, hermano, la verdadera fe que deberíamos de tener usted y yo. Y eso se lo he explicado siempre, porque estamos en esto, cuando tocamos estos temas, y usted dirá, pero ¿por qué nos hablan tanto de eso? Porque yo voy siguiendo una serie, ¿me entiende? De los maestros que les enseñan a los niños. Si el maestro enseñó mal, aquí se va a encontrar, ¿verdad? Por eso le digo, porque yo voy haciendo eso. Ok, estas clases son las clases que se les dan a los niños allá abajo. No más que aquí es avanzados, ¿no? Si ustedes fueran niñitos, entonces yo se los diera como un niño. Pero aquí ya tiene usted que aprender. Entonces, el tener el hecho de que nos rendimos a Cristo, Él nos regala esa fe verdadera para que podamos hacerle frente a cualquier situación en la que nos encontremos. La Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos dice, se lo cité la vez pasada y se lo voy a volver a citar. Nos dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, usted y yo no agradamos a Dios. Y no estamos hablando, vuelvo a repetirles, de la fe que nuestros padres pusieron. Es la fe que Él nos dio cuando le conocimos. Esa fe es la que nosotros tenemos que cuidar, es la cual nosotros debemos de confiar, y esa no es sentimiento, se lo explicaba. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos, hermano, por pequeño que sea, por grande que sea, por insignificante que sea, tenemos que hacerlo con fe, creyendo en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en lo que Él puede hacer en su vida, en lo que Él puede hacer en la mía, en lo que Él puede hacer como congregación y en lo que Él va a hacer en todo este mundo. Con fe. Hello. Parece que no la tienen, ¿verdad? Porque se quedan callados, hermano. Ahora, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios es real. Así como usted y yo somos reales, no más que nosotros no lo podemos ver. ¿Y por qué no lo podemos ver? Por nuestra naturaleza pecadora. Pues esa es la razón por la cual no lo podemos ver. Entonces, acá lo que debemos que hacer dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios, hermano, te recompensa si tú crees en Él y le buscas de verdad, con esa fe sincera, genuina. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ahora, hemos hablado mucho de la fe y hemos dicho que es conocimiento. Y yo se lo he dicho, y usted puede investigarlo, es conocimiento y no un sentimiento, ya que si fuera un sentimiento, esto se convertiría en algo sensual, en algo emocional, si fuera un sentimiento. Ahora, algo emocionante, pero no sería algo duradero, sería algo, ¿cómo le dijera? Momentáneo. Es como, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas, se le voy a poner esto, y se toma una pastilla para dormir, para olvidarse de los problemas, ¿verdad? Se duerme y se olvida de los problemas, cuando despierta, ¿qué? Ahí están los problemas. Es como que el que se emborracha, dice, está triste, está dolido porque lo abandonó la novia, se emborracha, pero cuando le termina la jumeta, como dicen ahí en mi país, ¿qué pasa?
¿Ah? Sigue igual, pensando en la que dejó. ¿Okay? Así sucesivamente para que usted entienda. Entonces no hay escapatoria, hermano. Entonces, porque es algo sensual, algo de emoción, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, hay muchas maneras de esquivar todo esto. Alguien está enamorado, hermano, lo que hace, o está triste porque se le murió un familiar, entonces lo que hace es oír música para olvidarse. Entonces la música inunda su cuerpo, inunda su espíritu, pero cuando deja de oírla, ¿qué pasa? Vuelve de vuelta a lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, porque es algo que va nada más a la emoción, a los sentimientos, hermano. Ahora, la fe no es así, hermano. Algo de emoción, pero no es duradera. En cambio, el conocimiento, ese permanece para siempre. El conocimiento en Dios nadie te lo va a quitar. Citábamos Juan capítulo 17, versículo 13, y yo hacía una pregunta. Yo no lo voy a hacer hoy, ¿ok? El Señor le dijo que Él había glorificado al Padre. Le dijo, yo ya te glorifiqué y les enseñé lo que tú me mandas enseñar. Les he enseñado que tú eres el que te conozcan, que es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué es eso? Conocimiento, ¿verdad? No les dijo, yo vengo aquí para que ellos ya sintieron, no. Conocimiento, hermano. Esa es la fe. Quiero que entienda eso. Ahora, la fe, pero cuando se vuelve un sentimiento, esto es lo que ocurre, mire. En Judas, en el capítulo 1 de Judas, en el versículo 18 dice así. Judas capítulo 1, versículo 18. Los deberían de apuntar porque cuando yo siento les estoy preguntando el miércoles. ¿Ok? En Judas capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, dice así, leo desde el 17, dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No se bajen, no dice, en pocas palabras, Judas les está diciendo, no se basen en los sentimientos ni en las emociones, porque hay muchos de esos hoy, hermano. Básense en la fe, crezcan en la santísima fe, crezcan en el conocimiento de Dios. Eso es lo que se está diciendo, hermanos. Es fácil, la escritura es sencilla, hermano, de entenderla, práctica. Ahora, la fe, hermano, según las Sagradas Escrituras, la fe es la certeza. Esto quiere decir, hermano, conocimiento. Certeza quiere decir conocimiento, ¿ok? Eso es lo que significa. Quiere decir seguro, algo seguro, conocimiento seguro, fundamento, quiere decir fundamento, quiere decir sustancia, eso es lo que quiere decir ser real, sin temor a equivocarte. Eso es lo que quiere decir certeza. Por eso cuando usted lee el versículo, dice, es pues la fe, la certeza. Esto está diciendo Pablo, el que haya escrito la epístola, está diciendo, tenemos el verdadero fundamento. ¿Oyó? Tenemos el verdadero fundamento. Tenemos la verdadera sustancia. Es real lo que tenemos. Y podríamos ponerle, no tenemos temor a equivocarnos, según lo que está escrito. ¿Entienden, hermanos? Ahora también dice, continúa el versículo, dice acerca de lo que se espera. Y esperar esto quiere decir aguardar a alguien, aguardar que alguien llegue o algo suceda. ¿Qué es lo que está diciendo cuando usted lee el versículo? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cada uno de nosotros, si va y ora a Dios con esa convicción, espera de que lo que le está pidiendo a Dios se cumpla, ¿sí o no? Y esperamos, hermano, también tenemos fe que Dios va a regresar un día. Tenemos la certeza, la seguridad, la garantía, el fundamento que Él va a venir. Y lo esperamos porque sabemos que Él llegará. O sea, que nosotros estemos muertos o estemos vivos, Él va a llegar. Ahora, es algo, no tenemos temor a equivocarnos. Yo, la verdad le voy a decir, yo no tengo temor a equivocarme en lo que le estoy diciendo porque está aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ahora, si continúa leyendo, dice, la convicción de lo que se ve. Dice, se espera y es la convicción de lo que se ve. La convicción. Esto, hermano, es algo muy interesante, pero quiero continuar, dice, de esperar. Es tener la esperanza
de conseguir algo o darse por sentado que ocurrirá. Convicción es la creencia firme, la creencia firme. Dice también es la seguridad absoluta o convencimiento profundo sobre una idea. Eso es lo que significa según el griego. ¿Ok? Ese es el significado, hermano. No hay otro. Le podía seguir dando. Y cada vez que vengo con usted, yo profundizo más y le vuelvo, cuando le repito el versículo, le doy otro significado para que entienda que no, a las iglesias, hermanos, que usted ve que están saltando y brincando y haciendo todas las cosas, es emoción, eso es pasajero. El tener fe va más allá de lo que usted y yo estamos pensando. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Ahora, hay cosas que le vamos a pedir a Dios que no van a ocurrir, porque no nos conviene, porque no es el tiempo, no es el momento. Pero tenemos cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios dice, aquí está. Te las da. ¿Por qué te las da? ¿Porque te lo mereces? Posiblemente. O porque Él quiere probar que Él es Dios. Es cierto. Y así sucesivamente. O hay cosas que no las merecemos, hermano. Por eso Dios nos las da. Pero, referente a la salvación, hermano, y referente a lo que hacemos, necesitamos esta fe. ¿Entendieron, hermano? Para todo movimiento que hagamos, hermano. Para todo caso que hagamos, necesitamos esta fe. No es un sentimiento, no es emoción, porque si lo basamos a la emoción, estaríamos en el error que Judas está diciendo allá adelante, cómo estaba esa gente. ¿Ok? Quiero que entienda todo lo que es eso, hermano. Entonces, para eso se necesita estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo, quiero ponerle el versículo 30, usted lee el libro de Hebreos en el capítulo 11, son 40 versículos que se le dedican en ese capítulo para los pioneros de la fe. Pero fíjese lo que dice el versículo 30 y 32. Leo desde el 30 al 32, dice así: por la fe cayeron los muertos, los muros de Jericó, después de rodearlo 7 días. Fíjese, 7 días pasaron rodeando el muro dando vueltas. Pero fueron más días cuando se dan los cálculos. Pero lo que quiero que entiendan, el escritor dice 7 días. Y no hicieron absolutamente nada, hermano. Israel no hizo nada para que esos muros cayeran. Y las paredes de ese muro eran como de aquí donde está el hermano Eduardo, una distancia así, porque hacían las casas encima de ese muro. La casa de Rahab estaba encima del muro. Entonces, para penetrar esa muralla, se necesitaría, ahorita con la tecnología que tenemos, pues un bombazo y va para afuera, ¿me entiendes? Pero en aquel tiempo no había la tecnología para entrar así. Entonces, ese imperio de Jericó se sentía tan seguro que nadie lo podía tumbar. Es como en el tiempo de la cabeza de oro, que es Nabucodonosor, cuando usted ve el imperio de Babilonia estaba rodeado por un río. Era muy difícil que penetraran a esa ciudad. Por eso es que se consideraban cabezas de oro. Pero en una noche, Dios permitió que los invadieran y entraron. En una noche, detuvieron el caudal del río y entraron. Entonces, aquí en 7 días el Señor les dijo, den vueltas, sigan dando vueltas, lleven la arca y canten y todo eso, alaben al Señor y el ejército dando vueltas. Cuando Dios dijo, llegó el momento, a la voz de Dios, al grito del pueblo, cuando les dijo que gritaran, cayeron los muros. Sin intervención humana. ¿Por qué cayeron? Porque ellos creyeron. Porque cuando Dios nos manda a nosotros a hacer algo, y vamos, por ejemplo, si vamos en equipo, así todos nosotros, hermano, y vamos a hacer algo para Dios, con uno de ustedes que falle, con uno que usted diga, no creo que vaya a suceder, ya estuvo que no va a suceder, hermano, porque dentro de nosotros hay un incrédulo. Pero si vamos 5 o vamos 6, por ejemplo, el domingo pasado le predicaba del que llevaron, cuando lo llevaron en la camilla, ¿verdad? El Señor le dijo, a ellos les dijo, vio la fe de ellos, dice, de los 4 que lo llevaban y del que estaba acostado. ¿Ok? Y le dijo al que estaba acostado, le dijo, ten ánimo, hijo. Tu fe y ten fe. ¿Okay? Usted sabe lo que le dijo después, toma tu leche y vete. Tus pecados te son perdonados. O sea, usted puede darse cuenta lo que es importante. Si usted me dice a mí, hermano, queremos que nos unamos en oración, 3, 4 de nosotros vamos a orar por X propósito. Entonces, si uno de nosotros está fallando, ¿cómo cree que va a hacer? No va a suceder, hermano, así. Aquí podemos, una vez pudimos aquí orar por alguien para sacarle el demonio. ¿Sí? Y el que le íbamos a sacar riendo se salió.
Y yo, como yo no he sido llamado a eso, Dios me mandó a predicar, no a sacar demonios. ¿Sí? Y otra vez trajeron una muchacha a David, estamos orando, entonces allá estaban otros enojados porque no los invitamos. Y yo, ¿qué culpa tengo, hermano? Dios, a mí se me olvidó. Pero mi trabajo no es sacar demonios, mi trabajo es predicar el evangelio, hermano. Y así sucesivamente. ¿Ok? No, es verdad, yo lo viví, hermano. Y sabe que el muchacho que le iba a sacar el demonio dijo, se rió allá, dijo, y le preguntamos después que por qué no había, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué te reíste? No, es que dije, cuando ya me iba a salir, hermano, de verdad, ya me iba a salir. Dije. Yo sentí que venía algo para afuera, dije, pero dije, no, se le va a meter a este hermano, mejor no. Dije. Me lo tragué, dije, bye. No se lo digo en las palabras de él, como me lo dijo, pero a mí me dio risa. Pero hermano, imagínate, le hubiera metido al hermano Juan que ahí estaba orando. ¿Y cómo hacemos para sacárselo? Pues mi trabajo no es ese, hermano. Mi trabajo es predicar. Y quiero que entienda, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, se dan en la Sagrada Escritura. Y ahora, en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Ahora, dice ahí en el versículo 31, por la fe, Raab, la ramera, ¿sabe qué era? Era una prostituta. Y cuando entraron los espías de Israel, hermano, ella los protegió. Porque había oído las historias de Israel. Yo no lo vi en la película, ¿ok? Había oído las historias de Israel, hermano. Había oído que Israel venía invadiendo. Porque cuando oían el nombre de Israel, todas las naciones temblaban, hermano. Porque entrando Israel al pueblo de Israel, entrando a una población, ese rey estaba muerto, hermano. Si no colaboraba. ¿Sí o no? ¿Ah? Usted no ha leído, ustedes no se emocionan, hermano. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Pero esa gente iba por fe, hermano. Entonces esta mujer, cuando oyó eso, los escondió. Dice aquí en el versículo, y pereció juntamente con los, dice acá por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y quiero que entienda que Dios pudo haber mandado embajadas o Israel a Jericó diciéndoles que los dejaran pasar y hicieran lo que tenían que hacer, pero a lo mejor se opusieron. Entonces ella al ver eso, vino y guardó los espías y le dijeron, acuérdense cuando ustedes pasen por acá, acuérdense de mí. Entonces le dieron un cordón, un lazo rojo para que esa era la señal. De esa mujer era prostituta, hermano. ¿Y sabe qué? Esa mujer se casó con un descendiente de Judá. Y es la línea que viene siguiendo el Mesías. Una transformación tremenda por la fe, porque creyó en los escritos de Moisés, creyó en la palabra de Dios y creyó en el poder de Dios y su vida fue transformada. De una vida, como le dicen en el mundo, vida alegre, a la santidad. A convertirse en una de las mujeres principales, fundamentales para seguir la línea del Mesías. ¿Entienden, hermano? Es por la fe. Ahora, dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me falta para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si me pudiera contar, si usted ha leído la Biblia, usted sabe quién era Gedeón y qué fue lo que hizo. Usted sabe quién era Barak y sabe lo que hizo. Usted sabe lo que hizo Sansón, lo que hizo Jefté y lo que hizo David y ¿cómo se llama? El profeta Samuel. Entonces todos esos hombres, hermanos, caminaron por la fe, por eso quedaron plasmados ahí. Ahora, cuando no hay fe, no hay milagro. Cuando no hay fe, no hay milagro. Hagamos lo que hagamos, hermano. Así que cuando usted vaya a orar por alguien, tiene que hacerlo con fe. Porque esa persona está confiando en usted. Le está diciendo, ore por esta situación. Y usted ora con fe y el milagro se hace, hermano. O sea, todo depende de la fe que tengamos en Dios. No una fe, hermano, del mundo. Acuérdese que no es ese tipo de fe. Ahora, hay 3 de los discípulos, hermano, según el pasaje. Cuando no hay fe, no hay milagro. Hay 3 de los discípulos que no se encontraban con los discípulos que no pudieron sanar a esta persona. Ellos habían ido con el Señor al monte al monte con el Señor. Y dice, el nombre de los discípulos uno era Pedro, el otro Juan y el otro era Jacob. Estos se encontraban, hermano, en el monte donde Cristo se transfiguró.
En el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 1 al 3, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó, dice, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés, Elías, y hablando con él. Ahora, la razón por qué lo llevaría, por qué llevaría estos 3 personajes, y no los llevó a todos. Es obvio que estos 3 personajes estaban más cerca del Señor, eran más, su corazón estaba más, creían más, por decirlo, tenían más fe en lo que estaba haciendo él. Los otros tenían fe, pero no era ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? Es como, para que usted me entienda, es como tener una organización, una compañía donde usted está trabajando, tiene empleados que están más cerca de usted porque confía más en ellos. Pero hay otros que están lejos. Así era acá, ¿me entiendes? Juan, Jacob y Pedro eran como el brazo derecho de Cristo, para decirlo de esta manera. ¿Ok? Ellos confiaban, entonces a ellos les dio el privilegio de ir. A los otros los dejó ahí abajo. Cristo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Termina la transfiguración, ahora llega, cuando el Señor baja del monte, se encontró con muchas personas, y uno de ellos le sale al encuentro, y se arrodilló en busca de misericordia. El hijo de esta persona, quiero que escuche, era lunático. Se le llamaba así a una persona considerada enferma mental, peligrosa. La palabra se deriva del griego selenmiazo, que quiere decir literalmente azotado por la luna. Ahora aquí le explico. En el tiempo de Israel antiguo, en el tiempo de Cristo, los griegos creían que cuando una persona era así, era que había sido enferma, que estaba enferma porque la luna lo había tocado. Esa enfermedad era transmitida por la luna. No sé si usted oyó alguna vez, porque yo lo oí, que cuando una mujer está embarazada y la luna estaba tierna, o como le dicen, no salgas porque la luna está llena, porque te va a arruinar el niño. Eran las creencias de antes. No lo oyeron ustedes. No lo oyeron nunca a su mamá. No salgas porque la luna está llena. Y uno pues creía con todo eso. Pero por eso le digo, todo esto no es nuevo, hermano. Cuando una persona estaba así, los griegos pensaban que era una enfermedad de la luna. Por eso la palabra griega la traduce de esa manera. Ahora también los judíos en ese tiempo, la gente de ese tiempo creía eso, hermano. O sea, para que usted se dé una idea, cómo Israel había venido siguiendo las costumbres de los pueblos y venía, por eso le llamaban lunático, venía siguiendo todo eso, ¿me entienden? Entonces viene el Señor y los escucha, todo eso. Le escucha todas esas cosas, ¿me entienden? Ahora, ¿qué poder tiene el planeta? ¿Qué poder tiene ese pedazo de cosa blanca que se pone ahí que da luz? Un propósito tiene nada más, dar luz. Pero ¿qué poder tiene en el ser humano? Es la pregunta. Pero los griegos lo habían puesto, todas las culturas antiguas lo creían así, ¿me entiendes? Incluyendo los israelitas, hermano. Ahora, eso quiere decir selenmiazo, que quiere decir literalmente azotado por la luna. Selene, que quiere decir luna. Selene es luna, porque se compone de 2 palabras. Luna, ¿ok? Ahora usted puede decir a mí, ¿y de qué me sirve eso? A lo mejor usted es lunático, hombre. Y ya no sigue pensando que viene de la luna eso, hermano. Sí, ¿y sabe qué? ¿A quién le decimos pero lunático nosotros? ¿Sabe qué? A alguien que cuando te lo encuentras contento y de repente no sabes cómo te lo vas a encontrar. No sé si a usted le dijeron a tu papá alguna vez, tú eres lunático, ¿va? ¿O no? ¿Por qué vienes contento y después vienes enojado? Y los han dicho, hermano. Entonces, a lo mejor, yo no sé, ¿me entiendes? ¿Verdad? A lo mejor le sirve esto que no viene de la luna, viene del corazón, hermano. Usted puede cambiar porque Dios lo puede cambiar. ¿Ok? Yo le digo, ¿me entiende? Entonces yo por eso se lo explico, por eso es mi interés de que usted lo sepa. Se está usando en voz pasiva, con significado activo. Lunático es decir, sufrir. Eso quiere decir sufrir. Epilepsia inflamada por la luna. O sea, creían que eran ataques de epilepsia, le llamaban lunáticos, eran ataques de epilepsia que eran puestos por la luna. ¿Ok? Esa era la creencia de antes. Por eso tiraban echaban espumas y todo eso. Y esa enfermedad existe hoy, hermano. Existe hoy. En aquel tiempo
decían que eran demonios y es verdad porque la escritura lo registra. Ahora la ciencia lo trata diferente, ¿verdad? Ahora, pues quiero ya que quede claro eso, qué es lo que significa. Entonces, cuando leemos el texto, en el libro de Mateo dice así, en el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿ok? Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Cuando le agarraban esas cosas, ¿me entiendes? Los ataques y todo eso, caía en el fuego o caía. Y a veces, hermano, yo conocí a un hermano en Cristo que le pasaba eso. Tengo muchos años de no verlo, pero la cosa es que me lo gané, era mormón y me lo gané para Cristo. Y yo le suplicaba, pues le decía que fuéramos a la iglesia y me dijo, no quiero ir, me dijo. Pero nunca me dijo que lo que tenía. Pues una vez lo convencí y fuimos. Ya estábamos ahí en la iglesia y de repente vi que se levantó y se fue. Entonces yo dije, ¿se iría? No, y yo lo seguí y lo encontré en el baño, hermano, tirado en el baño, con ataques de epilepsia, ¿me entiendes? Entonces yo vine y lo abracé, pero se había mordido la lengua y estaba echando espuma, ¿me entiendes? Y le dije yo, lo abracé y le dije, ¿qué te pasó? Le dije, ya me dijo estoy enfermo, se me olvidó, no tengo medicina. Se le había acabado la medicina y estaba esperando que le llegara la medicina. Y le dije, perdona, yo no sabía, le dije yo sí. Pero ahora ya sé, le dije. El muchacho, ya cuando me vine aquí le perdí la pista, no tengo muchos años ya. Se llamaba Abel, no sé cómo se llamaba, pero tengo muchos años de no verlo, hermano. No sé cómo seguiría, pero tenía eso. Y entonces ya lo calmé yo y después le dije, todo va a estar bien, le dije, sí. No le dije a ninguno de los hermanos de la iglesia, porque yo conozco los bautistas, ¿verdad? Entonces, mejor le dije, ya lo agarré y lo fuimos a sentar de vuelta. Y así que nadie más de la iglesia supo, ni el pastor, no solo yo sabía cuál era su problema. Entonces, a veces, hermano, no sabe cómo va a caer, porque eso cae de repente, sale, ¿me entiendes? Entonces, este muchacho, ya le digo así, aquí vemos que este muchacho lo tiraba en el fuego. Pero no, fíjate que no era la luna, era el demonio, hermano. El problema aquí que estaba endemoniado, según la Sagrada Escritura, pero le llamaban lunático. La gente le puso que era un lunático, el papá, ¿me entiende? Pero no, era un demonio el que tenía el muchacho. Ahora, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Miren nomás. Y estos estaban en la mejor escuela, hermano. ¿Ok? Estos estaban con el Mesías. El Mesías les había dado poder para sanar enfermos, para resucitar gente, para todo eso, hermano. Pero ¿por qué no pudieron? Es la pregunta. ¿Ah? Imagínense que nos mandaran un caso hacia nosotros, hermano. No, yo paso. Yo, la verdad, a mí no me busque para eso. Yo no sirvo para eso. A mí me busquen para que le dé el evangelio, se lo doy. Pero he visto personas que sí tienen eso. Conocí a alguien que hizo eso, ¿me entiendes? Que fue muy sonado el caso en Tijuana, hermano. Era una muchacha que estaba endemoniada y alguien de la iglesia que nosotros conocemos fue y lloró con ella y la muchacha hablaba en muchos idiomas, arameo, griego y todas esas cosas, ¿me entiendes? Hablaba. Cuando él la enfrentó, la muchacha no quería verlo a él. Le habían llegado curas y habían llegado, le habían echado agua bendita, agua del río, agua del mar y de todas las cosas que les echan, ¿me entiendes? Pero llegó este hermano y le habló de Cristo y la muchacha lo miraba como que lo quería asesinar, ¿me entiendes? Pero ¿sabe qué? Cuando él empezó a hablar del evangelio y le cantó, porque tocaba mucho, muy bonito la guitarra, ya se murió él, la muchacha se relajó y recibió a Cristo, hermano, y transformó su vida. El problema es que Roma fue por ella y nunca supimos qué pasó con ella. No estoy jugando. El obispo de Tijuana fue por ella y nunca supimos por de ella, ni la familia. Pero ya no necesitaba, hermano. Le digo, habían ido de todas, hermano. Habían ido de todas las religiones, hermano. Pero este hermano, no sé si Dios le permitió, porque después hizo una bobada, pero Dios, es como lo que aparece en el libro de Mateo, ¿me entiendes? Algo así. Pero lo hizo, hermano. Yo soy testigo. Ahora, aquí veamos, hermano, lo interesante de este problema que estamos viendo acá, es que dice él, yo lo traje a tus discípulos y no lo han podido sanar.
Yo se los traje a ellos. El hombre confió en ellos, ¿no? Aquí el problema no era el hombre ni el endemoniado, sino el problema eran otros, hermanos. Eran otras personas, hermano. Ahora aquí, esta enferma, hermano, no lo pudieron sanar los discípulos. Y esto provocó a Jesús que le llamara generación incrédula y perversa. No le está diciendo a la gente, a la multitud que está viendo, le está diciendo a los discípulos. Ustedes son una generación mala, una generación incrédula y perversa. Porque perverso quiere decir malo, tiene mucho significado. Puede ser un perverso sexual, un perverso, cualquier cosa, hermano. Porque tiene mucho significado. Pero en este caso le está diciendo, ustedes son personas malas, incrédulas. ¿Por qué no me creen si yo les di el poder para que lo hicieran? ¿Ok? Porque tenían el poder para poderlo hacer, hermano. Porque Dios los había mandado de dos en dos y regresaron contentos porque Satanás se les sujetaban los espíritus, los demonios se les sujetaban, habían sanado enfermos, habían resucitado gente, habían hecho de todo y venían felices ellos. ¿Se acuerdan? Ustedes han leído el pasaje. ¿Se acuerdan cuando yo les prediqué de eso? ¿Ah? Entonces yo les dije que Jesús les dijo, no se alegren por lo que hace. Yo vi a caer a Satanás como un rayo, les dijo, a la tierra. Alégrense porque su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Por eso estén contentos, les dijo el Señor. Entonces, todos estos tenían ese poder, hermano, pero no pudieron hacerlo, hermano. El milagro es hecho por Cristo, hermano, reprendiendo al demonio que atormentaba al muchacho, el cual quedó sano. De esto nace la pregunta de los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Dice acá, respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, que a lo mejor no era la primera vez, hermano, habían pasado muchas veces que no habían podido hacer esto. Pero hay tres personajes que no estaban ahí, acuérdese. Y dice, reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. El versículo, yo no sé si a usted le interesa, pero a mí sí me interesa esto. Bueno, siempre me ha interesado todo lo que está en la Biblia. Y viendo entonces los discípulos a Jesús, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Danos una respuesta. Y aquí es donde entra lo interesante. Si no hay fe, hermano, no puede ocurrir el milagro. Aquí era la fe de los discípulos que tenían que obrar, no la fe del papá, ni la fe del endemoniado, ni la fe de la multitud. Era la fe de los discípulos. ¿Ok? Porque si usted viene, usted está enfermo y usted no tiene fe, aunque ore como usted ore, no se va a sanar, porque no tiene fe. Entonces usted viene a alguien que usted cree que tiene fe. Y esa persona que tiene fe, si no tiene fe, tampoco va a ocurrir. Entonces usted selecciona cinco de los que se la llevan de bravo aquí con las escrituras de la iglesia. Usted, incluyendo el pastor, para que vaya, porque es el jefe, ¿no? No es cierto. Entonces, es verdad. Él lo trae, mentira, trae 5, trae mujeres que son escandalosas, que dicen, nosotros sabemos orar, no, Dios nos oye, y las trae, va. Mi hermana, tengo una enfermedad grave, ore por nosotros. Si ni una de esas tiene fe, nadie va a sanar. Usted lo buscó porque usted no tiene fe. Pero si ellos no tienen fe, no va a ocurrir. Ahí hay requerimientos o no. Entonces, la persona que va a hacer eso tiene que tener una fe tremenda, hermano. Tremenda. De verdad. En cualquier cosa, por pequeñita que sea, hermano. ¿Ok? Ahora, los discípulos, dice que Jesús les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían lograrlo. También les dice que ese género, solo sale con ayuno y oración, el cual los discípulos no hacían. No hacían. El domingo pasado yo le hablé de la fe, ¿sí o no? Mire cómo me acuerdo yo. Ya estoy viejo, yo creo que más me acuerdo más de las cosas. Le hablé a usted. Le dije que el grano de mostaza es la semilla más pequeña del mundo. De todas las hortalizas es la más pequeña. Pero su cáscara es la más fuerte que puede haber. Esa puede estar en la helada por mucho tiempo, en la nieve, y no se va a podrir. Puede estar en la intemperie del sol y no se va a podrir, hermano.
No se va a podrir. Puede pasar muchas cosas, muchas adversidades y no se va a destruir. Pero cuando es puesta en la tierra, hermano, germina. Germina y se hace una planta y luego después se hace un árbol donde pueden habitar todas las personas. ¿Qué significa esto? Nuestra fe tiene que ser fuerte como esa semilla. Fuerte. Porque nos vamos a enfrentar a cosas muy difíciles. Tenemos que tener, ¿me entiendes? Tenemos que estar dispuestos a estar en el invierno y en el verano, en el calor, en todas, pues con esto le quiero decir, en todas las tribulaciones que vengan, necesitamos esa fe como el grano de mostaza. Es una figura de retórica. Nuestra fe tiene que ser fuerte como ese cascarón que protege esa semillita tan pequeñita y la protege de cualquier cosa. Así debe de ser nuestra fe. Entonces Cristo les está diciendo, esa es la fe que ustedes hubieran tenido. Les pone la semilla y les dice que pueden trasladar los montes, pero nadie va a trasladar un monte, hermano. Simplemente es una figura de retórica, pero la fe lo que está diciendo ahí es que tiene que ser como ese granito de mostaza. Si no, eso no tiene, hermano. Déjeme decirle que estar aquí de nada nos sirve, hermano. Estamos aburridos, soñolientos y todo lo que usted quiera. Pero de nada nos va a servir. Necesitamos esa fe, hermano. Necesitamos esa fe. Y eso es lo que pasó acá, ¿me entiende? Ahora, dice acá, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le dije hace minutos atrás, lo cual los discípulos no hacían. ¿Cómo lo sé yo, hermano? Porque cuando están ellos con Jesús, llegan los discípulos de Juan y le hacen la pregunta, o los fariseos le hacen la pregunta y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y oran y los tuyos se duermen? Ya se despertó, hombre. Imagínense cómo quedará la grabación. Entonces, le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan ni oran? Y los de Juan sí. La respuesta de Cristo es inmediata y les dice, los míos no necesitan ayuno ni oración porque mientras el esposo esté aquí, ellos no lo necesitan. ¿Ok? Esa es la respuesta de él. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces necesitarán hacerlo. Orar y ayunar. Y vemos de ahí, desde el hecho de los apóstoles para adelante, la insistencia de los apóstoles y de Pablo, de que se ore, de que se ore, de que se ore, de que se ore, y sucesivamente. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ellos no tenían eso, no estaban ocupados en ayunar, hermano. ¿A quién le va a preocupar, hermano? Si Dios estuviera aquí con nosotros, Cristo estuviera aquí con nosotros, ¿de qué nos preocupamos, hermano? Usted no va a preocupar de ir al doctor a hacerse chequeos, hermano. El doctor le podrá haber dicho, usted tiene que hacer chequeos de azúcar, de esto y esto. No le va a preocupar porque está con Dios, hermano. Porque ahí está el sanador, ahí está el médico, ¿o no? No le va a preocupar absolutamente nada de eso. Pero el día que Dios le diga a usted, ¿sabe qué? Me voy a ir, ya no puedo estar con ustedes, me voy. Entonces vamos a tener que hacer los otros recursos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ellos estaban, hermano, estaban con el maestro, estaban con el doctor de doctores, estaban con el perdonador, estaban con el Dios eterno. ¿Qué necesidad tenían de ayunar y orar, hermano? Si simplemente ellos iban en el nombre de Jesús y el demonio se iba. Pero aquí hay algo muy interesante. Dios los puso a prueba para que se dieran cuenta que necesitan ayunar y orar. Si nosotros queremos tener una fe perfecta o como usted lo quiera llamar, o una fe genuina, necesitamos aprender a orar y ayunar. Orar y ayunar para cualquier propósito, por pequeño que sea. ¿Entienden, hermano? Porque si no lo hacemos no va a funcionar, hermano. Entonces él les está diciendo, usted, esto sale con ayuno y oración. Ahora, si nos vamos al Mesías, hermano, a Jesús, ¿qué es lo que hacía él cuando iba al monte? A orar y ayunaba, oraba y ayunaba. Los discípulos no, hermano. Por eso cuando él va a ser entregado, que lo van a matar, cuando ya lo van a entregar, les dice, oren, para que no entren en tentación, ¿sí o no? Se va y regresa y los halla, ¿cómo? Relajados, bien dormiditos, ¿verdad? Y luego después los despierta y les vuelve a decir, oren para que no entren en tentación. Los vuelve a encontrar dormidos. O sea, porque no tenían costumbre de hacerlo. Pero cuando él se va, entonces ya era necesario, hermano. Ya no iba a estar papá. Tenían que hacerlo. Entonces es igual, hermano. Dios
habita en el corazón del creyente, pero Él no está en persona acá. Nosotros tenemos que orar y ayunar. Orar y ayunar. Y esa es disciplina. Porque cuando usted ayuna es cuando más hambre le da. Y yo suelo decir, es cuando más lo invitan a comer. Hermano, hice un pozolito bien bueno. Hermano, de unas costillas de puerco con salsa verde. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? No hay quien lo invite. Todos lo invitan, hermano. Y usted dice, ay, estoy ayunando. Mire, si me invitan mejor a cenar, porque usted ya tiró la línea, ¿va? Y esa hora de ahí, de las 12 hasta llegar a las 6, que lo van a invitar a cenar, serán las más largas de su vida. Porque no hay disciplina. Pero cuando el cuerpo empieza a disciplinarse, entonces las cosas son diferentes. Orar, cuando habla de oración acá, no está hablando de una oración, hermano, que hacemos cuando comemos o cuando oramos aquí en la iglesia para despedirnos. No, está hablando del encuentro que usted tiene con Cristo en su aposento, en su recámara, esa oración en secreto cuando usted se despoja de lo que usted es y de lo que usted le afecta o le molesta en su vida. ¿Entienden, hermano? Esto no lo tenía, hermano. Para ese género, para sacar ese demonio, se necesitaba eso. ¿Sí? O sea que ese demonio es poderoso, hermano. No crea que es cualquier demonio. Entonces les digo, ustedes necesitan para sacar este género, necesitan ayunar y orar. Entonces los discípulos han dicho, no sé qué pensaron ellos, hermano, pero han dicho, estamos muy mal. No sé lo que usted está pensando, yo a lo mejor digo usted también, yo estoy muy mal. ¿Por qué? El 90% de las iglesias es mucho, muy poquito. El 99% de las iglesias no ora ni ayuna. Invite a toda la iglesia, hermano, tenemos 5 guitarristas, vamos a hacer una rondalla, todos están aquí para ver si pasan la prueba. Invite a la iglesia, hermano, vamos a tener una comida, todos están acá. ¿Va a ser vendida? No, gratis, todos están acá. Invítenlo usted, dígale, vamos a orar y vamos a ayunar. A las 5 de la mañana vamos a empezar a orar y vamos a ayunar todo el día. Invítelo para que vengan a la oración. Nadie va a venir, van a venir como 2 o 3. Porque el 99% de las iglesias no está ocupado en eso, hermano. Pero hay alguien que está ocupado e interesado para hacerles creer que sin ayunar y orar se puede hacer eso. Y ese es el diablo, hermano. Por eso usted puede ver en Mateo lo que Cristo les dice. Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Me entienden, hermano? Es tan importante que usted en su vida ore y ayune. Es importante. Para cualquier propósito que usted quiera emprender. ¿Ok? Ahora, en Efesios, en el capítulo, ya vamos a terminar, en Efesios capítulo 6, también, hermano, cuando hablamos de orar y ayunar, es importante porque la misma Biblia nos dice, hermano, que la fe es importante para hacer eso, si no, no va a funcionar, hermano, la verdad. En Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, dice, versículo 16 dice así la Sagrada Escritura. Efesios, capítulo 6, versículo 16, dicen las Sagradas Escrituras de esta manera. Dice así, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tiene. Sin esa fe que estamos hablando, usted no puede detener al enemigo. Necesitamos esa fe. Y en Romanos 10, hermano, también necesitamos la fe para la salvación. En Romanos 10 dice que si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Necesitamos la fe. Necesitamos confesar. Finalmente, para cualquier cosa pequeña que se haga, tenemos que tener fe. Ya que sin ella no podemos hacer nada, absolutamente nada. La necesitamos para la salvación, para vencer al enemigo, para soportar todo ataque del enemigo y todas las adversidades que se vengan de parte del enemigo. Necesitamos la fe. Cualquier cosita pequeña, póngase de pie. Que usted haga, necesita esa fe que es importante para usted y para mí. La Biblia es clara, hermano. Yo espero que usted haya entendido lo que Dios quiere para usted. Pero la justicia dice que es por la fe
Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios quiere perdonarlo, Dios quiere salvarlo. Pero la decisión la toma usted, no la toma la iglesia. Usted toma la decisión, usted dice, bueno, yo ya me cansé de este estilo de vida que vivo y quiero inculcar en mi familia, en sus hijos, en sus descendientes, la verdadera fe. Para eso usted tiene que conocerle a Él. ¿Por qué no le da su corazón este día a Dios? ¿Por qué no le pide perdón y salvación y le dice que entre a su vida y que transforme, cambie su vida? Y Él lo va a hacer porque Él es bueno, porque Él le ama, porque Él es amor. Si esa es su necesidad, usted puede levantar su mano y decir, hermano, ore por mí, yo quiero darle mi corazón a Dios. Quiero pedirle perdón, quiero pedirle que me salve. Quiero pedirle que entre a mi corazón. Amado Dios, esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar, enseñar tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón, Padre. Solo te pido, Señor, que me ayudes a continuar, a terminar haciendo tu trabajo como tú quieres que yo lo haga, Padre. Gracias por eso y gracias por los que nos invitaron. Si alguno de ellos te necesita, Padre, no lo dejes descansar, habla a su corazón, hazle ver que tú le puedes perdonar. Que allá en su recámara o en su soledad vaya y te busque a ti y te pida perdón y te pida salvación y abre ese corazón para que tú puedas vivir en él. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.